Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Muy buenas noches. Reciban un afectuoso saludo desde Tijuana, Baja California Norte, acá donde empieza la patria. Y pues continuamos, mis hermanos, con este taller acerca del cristianismo progresivo. Y hoy hablaremos en la sesión número 3 de los 10 mandamientos del cristianismo progresivo. Y quiero aclarar que no, ciertamente no es que haya 10 mandamientos del cristianismo progresivo, sino que tienen ciertas prácticas que van cobrando fuerza y más fuerza al punto que son prácticas que distinguen al cristianismo progresivo. Pueden ser más, pueden ser 12 o 15 o 8, 7, pero finalmente estas de las cuales vamos a hablar son prácticas que son muy reconocidas ahí. Y bueno, inicio con un comentario de Richard Newborn, donde dice: el liberalismo teológico últimamente nos ofrece una visión del mensaje cristiano destirpado de significado, un Dios sin ira, redimiendo a un hombre sin pecado para un reino sin juicio, a través de la obra de un Cristo sin una cruz. Básicamente ese liberalismo teológico del cual hemos venido hablando, que da a luz a ese cristianismo progresivo, pues es esto lo que hace al cristianismo histórico o cristianismo conservador. Básicamente, si lo podemos hacer así, tijeretea o quita o despoja de toda divinidad a nuestro Señor Jesús y nos presenta, pues básicamente una caricatura de lo que es en sí el cristianismo. Y pues vamos a entrar de lleno con los 10 mandamientos del cristianismo progresivo. El primero de ellos, pues que se prefiere a un Jesús como un modelo de vida más que un objeto de adoración. Cabe señalar que esta sesión la estoy basando en el libro Los 10 Mandamientos del Cristianismo Progresivo de J. Kruger. Michael J. Kruger. Y comienza con Jesús es un modelo de vida más que un objeto de adoración. Te voy presentando en cada diapositiva, te voy a presentar el concepto central atacado, o sea, qué concepto se ataca con un pensamiento como estos, y también una escritura que puede ayudarte a posicionarte bíblicamente o de alguna manera cómo hacer frente a un pensamiento como ese, ¿verdad? ¿Qué escritura utilizar? Y bueno, ¿cuál es el pensamiento, el concepto central atacado? Lo primero que comienzan a modificar es la figura de Jesús. Se comienza por remover casi inadvertidamente la divinidad de Cristo y enfatizarlo solamente como un buen maestro de la moral. Se le despoja a Jesús de todo aspecto sobrenatural o milagroso que descansa en él. Entonces, Jesús pasa a ser un buen hombre, un buen maestro, un sabio, alguien muy reconocido, alguien que partió el mundo en dos, antes de Cristo, después de Cristo, verdaderamente alguien muy influyente, pero, pero solo desde la óptica de la vida del ser humano, del Jesús que no es Dios. Entonces se empieza a levantar muchísimo la humanidad de Jesús y uno dice: wow, qué increíble, mira, un Jesús que sentía, un Jesús que amaba, un Jesús que pensaba, un Jesús que actuaba, un Jesús que era altamente relacional con todas las personas con las cuales convivía. Pero si no estamos atentos, eh, y no estamos atentos, vamos a empezar, no veremos que están dejando de hablar del Jesús divino, del Jesús milagroso, del que es el Señor, del que es el Salvador, del que viene como enviado,
del que ha dejado su divinidad en el cielo para estar con nosotros aquí en la tierra. Entonces, imagínate, ellos si dicen que Jesús no es Dios y que solo es un buen maestro posible, entonces, si no es Dios, es un buen maestro, es un ser humano, pues posiblemente falle entonces. Entonces también comete errores, se equivoca. Y bueno, entonces, si ya es un Jesús de esa categoría, pues podemos igualarlo con cualquier otro maestro. Pero si nosotros, como hemos visto en la Escritura, si para nosotros Jesús es Dios, es mucho más que un buen maestro de la moral. Si Jesús es Señor y Salvador y si a Él se le debe toda adoración y alabanza, entonces se trata de un Dios que salva al perdido, no solamente que le da buenas enseñanzas. Dice Mateo 28, versículo 9. En eso Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Jesús fue objeto de adoración para ellas. Jesús significa, esa la resurrección, acto milagroso, significaba, ¿verdad? Que Jesús es Dios, que resucitó, salieron al encuentro. Entonces, esta es una parte importante que nosotros, una escritura y toda básicamente, pues hay muchos actos de adoración a Jesús donde nos dejan ver que Jesús no solo es un modelo de vida, es un objeto de adoración, el objeto de nuestra adoración. El número dos, el número dos, el mandamiento número dos, en el cual ellos, el cristianismo progresivo lleva a afirmar el potencial de la gente, diciendo que es más importante que recordarle su pecaminosidad. O sea, tú tienes que hablarle de lo grande, tienes que hablarle de lo especial, de lo generoso, lo bueno, lo noble, lo sacrificado, lo servicial, que es el otro. Y tienes que desatarle todo ese potencial que tiene para vivirlo en esta vida. Entonces el enfoque mayormente está en el hombre, está en el hombre. ¿Cuál es el concepto central atacado aquí? Bueno, al cristianismo progresivo no le gusta el concepto de pecado. Le choca saberse perdido, lejos, separado de Dios. En su vocabulario no están los términos transgresión, rebeldía, necedad, insensatez, la carne, la maldad, el arrepentimiento, etcétera. Pero si Jesús tuvo que morir por mis pecados, eso implica la ira de Dios. Mi pecado llevó a Jesús a la cruz. Esa es una realidad. Entonces, por eso se vuelve tan atractivo, porque nadie, como coloquialmente se dice por ahí, nadie te dice tus verdades, nadie expone tu pecado, nadie confronta. Y hablamos no de tener como una actitud de constantemente ser los que están viendo una falta aquí, una falta allá y otra falta allá. No, porque definitivamente nuestro Señor también levantó a los suyos, también les dijo, ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la sal de la tierra, la luz de este mundo. Jesús también levantó la vida de los discípulos, pero obviamente nunca a costa de que eso fuera lo único que importaba y a costa de omitir su realidad pecaminosa. Cuando el cristianismo progresivo habla de Jesús como Salvador, lo hablan en el contexto social, no en el contexto espiritual. Por otra parte, y también vale la pena decirlo, no es que el concepto de pecado es todo el mensaje cristiano, pero tampoco debe ser la nada del evangelio, o sea, tampoco debemos omitirlo. El hombre está perdido por causa de sus delitos y necesita arrepentirse de su pecado y reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Así lo dice Romanos 5, versículo 6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados. Versículo 8.
Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, el enfoque y el centro no es la gente y su potencial, no son las personas el centro. El centro sigue siendo el Evangelio, el centro sigue siendo nuestro Señor Jesús. Amén. Y muy bien, un tercer mandamiento, reconocido como justamente un mandamiento, es reconciliarse, está por encima de juzgarse. Reconciliarse está por encima de juzgarse. ¿Cuál es el concepto central atacado? La exposición del pecado. Hay un rechazo casi generalizado a todo concepto o doctrina que evidencie y haga sentir mal tu naturaleza carnal. O sea, la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa debe mantenerse intocable. Debe mantenerse intocable. Ten cuidado de hacerme sentir mal por mi pecado. Y mira, se basa en el Mateo 7, el 1 al 12, donde dice que no juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que ustedes juzguen serán juzgados. Ciertamente esta escritura habla de juicio, pero el autor del Evangelio, en palabras de Jesús, está diciendo, pero la nota la ponen que primero debes ver tu vida, examinar tu vida, reconocer tu vida, o sea, reconocer que hay pecado en tu vida. Y si la hay en el otro también, puedes ayudarle, puedes exhortarle, puedes dirigirle, pero comienza con el juicio primero a tu vida. Pero Jesús no es que quite, ¿verdad? Porque finalmente dice en Corintios, si habremos de juzgar al mundo. El punto entonces es que nosotros hemos de tener cuidado justamente también con la manera en que juzgamos. Y les quiero mencionar en cada o en varios de los que reconocemos como los 10 mandamientos del cristianismo progresivo, hay elementos de verdad. Y si hay elementos de verdad, necesitamos tomarlos. Y donde necesitamos arrepentirnos. Donde sea necesario cambiar prácticas, necesitamos cambiar prácticas. Donde sea necesario darle la vuelta y hacer un cambio, una metanoia, tenemos que hacer una metanoia, un cambio de disposición mental. Y bueno, una realidad es que a veces puede haber iglesias con una fuerte tendencia al señalamiento del pecado. Y dichas iglesias pueden ser muy fariseicas, pueden tener un comportamiento muy policial, incluso cuando se trata de asuntos en relación con la Biblia. De pronto puede haber temas de control o de microgerenciación, o sea, como estar controlando hasta lo más pequeño y estando atentos y sabiendo y queriendo tener la información de todo eso y cuando se tiene esa información estar haciendo juicios. A veces pareciera esas, que las iglesias más conservadoras tienen listo el dedo señalador para decir dónde aquel que cae, cómo tropieza y cómo le señala. Ahora bien, sabemos también que no todas las iglesias son así, ni siquiera la mayoría de las iglesias son así. Pero bueno, cuando hemos de tener cuidado de que cuando abanderen este tipo de pensamiento, pues hemos de tener cuidado de no caer en ese tipo de juicios. Pero lo cierto es que de pronto también esta se vuelve una bandera que enarbola el cristianismo progresivo. Y entonces se pueden quejar de que hay juicio, pero luego ese juicio se vuelve su juicio. O sea, y son los que están enjuiciando y enjuiciando y enjuiciando, terminan justamente por caer en esa práctica condenable que ellos condenan.
que ellos condenan. Pero mira, pensemos en lo siguiente. Eh, cuando dos personas tienen un conflicto, ¿de qué manera pueden solucionar el conflicto? O sea, ¿será que el conflicto se disipa en la omisión tuya y en mi omisión? ¿Será que el conflicto causa dolor? El conflicto causa enojo, a veces causa ira, a veces causa rabia, insatisfacción. Y lo traes, o sea, la mente lo está trabajando. Pues ¿de qué manera vamos a solucionar un conflicto? ¿Decirle la verdad a alguien será juzgarle? Si ha mentido, si ha fallado, si ha equivocado, si ha dañado. O sea, eso el otro podría percibirlo como un juicio, porque de qué manera pudiéramos solucionar. La verdad tiene que ser expuesta. La verdad tiene que ser expuesta. Y bueno, si me pisoteaste, si pasaste por alto mis derechos, si tuviste una conducta antibíblica, anticristiana, ¿cómo podemos asegurar que no la tengas más adelante? Y que no andes también dañando a otros, maltratando a otros. Entonces no es un juicio, ¿verdad? Es la exposición de la verdad. Ahora bien, en este no juzgarse se ve mal porque se supone que te están reivindicando, se supone que te están levantando porque tú eres el vulnerable, tú eres el afligido, tú eres el de la carencia. ¿Cómo es posible que alguien pretenda decirte que eres un pecador que necesita arrepentirse de su maldad, que necesita ser de Jesús tu Salvador y Señor? O de lo contrario, tu destino será la condenación eterna. El cristianismo progresivo dirá, qué desconsiderado, vaya atrevimiento el tuyo. Qué falto de compasión es ese mentado cristianismo conservador o histórico. Pues mira, Juan 3:19 dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Hermanos y hermanas, la exposición del pecado va a ser siempre una realidad, independientemente si el otro baje el switch del reconocimiento de la situación que se está viviendo o del pecado que se está teniendo. Pero mira también lo interesante que dice aquí la escritura. La luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. Claro, la carne siempre va a preferir que no hables de ella. Los malos motivos, los pensamientos inmorales, van a preferir mantenerse en lo oculto, escondidos. Y claro, si les picas un poco, van a saltar y te van a contrapuntear y se van a defender también. Y a veces al defenderse van a buscar palabras suaves, ligeras, apacibles, que suenan tan bonitas que por ahí se meten y de pronto ya te sientes mal y te sientes, dices, bueno, es cierto, he sido un juez por toda mi vida. No, no, o sea, la carne aborrece la luz. ¿Por qué? Porque sabe que va a quedar descubierta. Número cuatro, mostrar gracia es más importante que creer en lo correcto. Mandamiento número 4, mostrar gracia es más importante que creer en lo correcto. Concepto central atacado, la doctrina, ya que ésta le da rigidez a tu pensamiento. Se cree que los sentimientos buenos están por encima de la base teológica sobre la cual descansan esos sentimientos buenos. Hermanos, ninguno de nosotros puede dar u otorgar gracia. Esa gracia que es la gracia que importa a Dios. Esa gracia que considera su santidad.
esa gracia que considera su justicia, esa gracia que verdaderamente valida su amor. Ninguno de nosotros tenemos una gracia tan suficiente y tan espiritual. No la podremos dar si no la basamos en una teología sana, correcta, que también venga de la Escritura. Aquí no importa qué tan bueno puedo ser y qué tan amable y qué tan cordial. Y lo hablo en el sentido, en contraposición de lo que el hombre puede otorgar con lo que Dios puede otorgar. Porque si uno no entiende verdaderamente el concepto de gracia, como dice la Escritura en 1 Timoteo, que la gracia es maestra, dice, nos enseña a rechazar la impiedad y nos enseña a tener dominio propio, a amar la santidad, la justicia, la rectitud. Entonces, hemos de tener cuidado con esas palabras de pronto y conceptos un tanto traicioneros, vestidos de bondad, pero realmente hay perversidad en ellos. Porque recuerda el primer mandamiento, se ataca a Jesús, se ataca a Jesús. Mira, en primera de Timoteo 4:16 dice, ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. El apóstol Pablo le habla al pastor Timoteo diciéndole, conducta y enseñanza son importantes, no se pueden divorciar, no las contrapuntes, no las contraríes. Y cuando hables, habla de ellas dos como hermanas, son conceptos hermanos, no están divorciados, uno no anula al otro. Necesitamos tener un cuidado con nuestra conducta y también un cuidado de nuestra enseñanza. ¿Dónde se basa nuestra enseñanza? ¿Dónde descansa nuestra enseñanza? Ambas cosas son importantes. O sea, los conceptos de gracia que tengo no han de ser con los conceptos filosóficos, los conceptos sociales, los conceptos humanistas, esos se disuelven, esos son nada, languidecen en comparación con el concepto teológico de la gracia. Ese es un concepto superior, es un concepto que está muy por encima de todo. Hermanos, la base o la buena teología es la solución cuando a alguien le falta la gracia o alguien no sabe expresar la gracia o la expresa pobremente, incompletamente. La buena teología es la solución porque te dice que la hipocresía está mal, porque te dice que debes cumplir solo los mandamientos de Dios y no los de los hombres. La sana doctrina, consistentemente aplicada, conduce a un correcto comportamiento definido por gracia y verdad. Por otra parte, si solo nos enfocamos en el comportamiento, caeremos en el moralismo puro. El cristianismo progresivo dice que no necesitamos más teología, pero bueno, esa declaración irónicamente es una declaración teológica. Es una declaración teológica. No necesitamos más teología. Es una declaración teológica. O sea, dice, esto no lo ocupamos para nuestra relación con Dios, lo que es totalmente falso. 5. El quinto mandamiento, invitar a hacer preguntas es más importante que dar respuestas. Invitar a hacer preguntas es más importante que dar respuestas. Bueno, ¿cuál es el concepto central atacado? La certeza de cómo se está viviendo cada momento de la vida a la luz de la Escritura. O sea, eh, para el cristianismo progresivo, como estamos, dice por aquí, al no haber certeza, no se requiere ningún tipo de dirección porque debemos considerarnos personas en un viaje teológico perpetuo. Entonces, si yo estoy en un viaje teológico perpetuo,
A lo mucho lo que tú puedes hacer en mi viaje es preguntarme, ¿y cómo te va? ¿Y a dónde te lleva? ¿Y por qué decidiste esto? ¿Y a dónde te llevará esto? Y en 3 meses te preguntaré, ¿y ahora dónde vas? ¿Y dónde estás? ¿Y dónde vas? ¿Y dónde estás? Y solo te haré preguntas. O sea, en otras palabras, no juzgaré tu camino, no juzgaré tu andar. Puedo ver que vas en caída libre, pero no, o sea, ¿cómo me atrevo a darte algunas respuestas a esas preguntas que te he hecho? Puedo ver que estás moralmente destruyéndote, puedo ver hasta físicamente, médicamente, puedo ver que espiritualmente estás perdido o perdida, pero ¿cómo me atrevo? ¿Cómo me atrevo a dar respuestas a tu vida si se supone que vas en un viaje? No hay certeza. O sea, estoy aquí ahorita, pero no estoy mal. Y en 3 meses, 5 meses, un año, 5 años, como todo es un continuo, como todo es un continuo, pues nada está mal, porque se supone que es un continuo mejorar, cosa, cosa que no es así. Ahora bien, también hay un elemento de verdad que necesitamos considerar. Hay iglesias que pareciera que ya lo tienen todo resuelto y que han acumulado un 100% de certeza al punto que ya no admiten preguntas, que todas las doctrinas tienen igual de certeza, evitan todo diálogo proponiendo que todo lo que tienes que hacer es aceptar lo que ellos te están diciendo. Como iglesia, hemos de aprender también de esto. Hemos de aprender del hecho de que no todo está resuelto y que hay preguntas y estar abierto a las preguntas y no ver las preguntas como un ataque, no ver el diálogo, no ver abrir foros. Podemos abrir foros de discusión para tratar temas que ya están arraigados o añejados o que necesitan salir. Todo esto para la edificación de la iglesia. Ahora bien, cuando todo el polvo se asienta entre que preguntas y respuestas y que no hay certeza, ¿qué es lo que el cristianismo progresivo está tratando de decir? Él intenta decir que tú no tienes certeza de nada. Tratan de socavar la idea de que puedes conocer algo. Pero nuevamente, la cuestión es que ellos sí muestran certidumbre de que no hay certidumbre al conocer, que se te pueda ir la vida derivando y derivando en preguntas y preguntas. ¿Sabes? Claro que hay certeza, hermanos, claro que hay certeza. Mira, Jesús le hizo una pregunta a una mujer que estaban condenando por el tema del adulterio y le dice, entonces él se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Mira, Jesús no le dijo, adelante, hija, continúa con tu viaje. Adelante, hija, hay mucho por aprender. Ve y sigue tus experiencias personales. Ve construyéndolas, ve enriqueciéndolas. Algo habrás tomado de todo esto. Jesús, después de las preguntas que le hizo, Jesús le da dirección. Vemos un Jesús con certeza. Y lo primero que le dice, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. O sea, vamos a mirarlo del otro lado. Mira, yo te doy gracia, pero ¿sabes qué? Pecaste. Eres una pecadora. Te han traído aquí como pecadora. Lo que te quiero decir es no vuelvas a pecar. Eso que cometiste es un pecado. Y al cometer, y el que peca es un pecador. O sea, hermanos, hay certidumbre. Al hablar y decir las cosas, claro que hay certidumbre. O sea, y nosotros, nuevamente, nosotros necesitamos manifestar todo esto con amor y verdad. No sacrifiques ninguna parte, amor y verdad. Y también, si
si metes el amor bajo la alfombra y lo dejas escondido, de verdad todo va, eso que llamas amor va a degenerar en cosas perversas. Amor y verdad son los dos ingredientes principales. Número 6, alentar a la búsqueda personal es más importante que animar a la uniformidad grupal. Concepto central atacado, la suposición subyacente de esta completa narrativa progresista es que esta religión es acerca de humanos encontrando a Dios en un contexto sin fin y no de un Dios revelándose a sí mismo a los humanos en Jesús y su palabra. O sea, básicamente podemos llamarle también la aventura, la experiencia religiosa. La aventura y la experiencia religiosa que tú vas construyendo en tu camino. O sea, en esa experiencia algo se me va revelando, en esa experiencia algo voy conociendo de Dios. Bueno, y hablemos del Dios mutilado, del Dios como hablamos ahorita, del Dios sin iras y el Jesús sin cruz, del hombre sin pecado, o sea, de ese Dios, no del Dios de toda la escritura. Entonces, se anda por la vida despreciando otra vez, y se desprecia por omisión o inadvertidamente, despreciando la revelación que sí ya se tiene. O sea, ya tenemos revelación. En Hebreos 1:1 dice, Dios que de muchas y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Ya nos habló por medio de profetas o nos habla por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. ¿Quieres conocer absolutamente todo lo que está en el universo? Conoce a su Hijo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, ¿quieres conocer revelación de Dios para tu vida? Ahí está el resplandor glorioso. ¿Quién es? Jesús. Entonces ve y estudia. Ve y conoce, enamórate, deleítate, que tus afanes y deseos más nobles y más puros estén en el resplandor de la gloria de Dios, estén en la imagen, en la fiel imagen de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Aquí está la revelación. Claro, claro, cada uno tiene un camino y un andar personal, pero toda revelación ya fue dada. Toda revelación ya fue dada. No, no hay nueva revelación. No hay nada revelación. Nueva, pero entonces si no tenemos certeza de las cosas, simplemente abrazaremos el viaje. Algo así como el destino es menos importante que el viaje. Se menciona mucho que más que la uniformidad como iglesia, lo que verdaderamente importa es tu viaje espiritual personal. Importa lo que tú dices, no lo que la iglesia piensa, no la escritura que cuarta tu viaje o lo frena. Miren, a veces de pronto una pregunta que puede promover mucho este malentendido es, por ejemplo, a veces que en charlas bíblicas, si tú lo recordarás, era más en el pasado, pero tengamos cuidado de que pase el día de hoy. Era que leíamos alguna escritura, algunos versículos y preguntamos, hermano, ¿y qué significa esto para ti? Ahí, ahí estamos cometiendo un error. ¿Qué significa esta escritura para ti? Básicamente es cómo la interpretas tú de manera personal. Básicamente en tu viaje, en tu experiencia, no, o sea, esta escritura ya tiene un significado para los oyentes originales. Esta escritura ya no es qué significa para ti, para mí, porque entonces tiene 10 significados o 15 o 20 o tantos como hay ahí. Hay normas de interpretación bíblica que seguimos para encontrar el significado y la idea original de ese texto. Lo que el escritor quiso transmitir, tengamos cuidado con eso. Claro, ya la aplicación o la práctica es muy propia de cada uno, ahí sí. O sea, bueno, pues
esta es la explicación y en la aplicación práctica así lo viví yo y esto es lo que entendí de la escritura, pero no queda a merced nuestra. Ahora bien, hay un elemento de verdad aquí, ¿sí? Muchas veces hay iglesias que están tan institucionalizadas que producen discípulos en serie, creyentes con el mismo corte congregacional y no necesariamente en el mejor de los sentidos. Definitivamente cada persona, cada uno de nosotros explora y conoce y tiene su experiencia personal con Dios, pero siempre, siempre en vínculo, siempre unido, siempre bajo el contexto de una congregación, bajo el contexto de la iglesia, bajo el contexto del cuerpo de Cristo. No podemos individualizar la vida cristiana. Y eso es lo que busca el cristianismo progresivo. Porque el cristianismo progresivo inherentemente o naturalmente es anti-institucional, es individualista. Tengamos entonces cuidado, cuidado. Tengamos cuidado de no permitir que ideas como esas entren a la iglesia y sean abrazadas en la iglesia. El cristianismo progresivo asume que todas las religiones, incluyendo el cristianismo, son solo intentos fallidos del hombre por encontrar a Dios. Y cuando los cristianos conservadores o fundamentalistas mencionan que solo hay un camino, ellos dicen, hey, espera, 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 despacio, cuidado con lo que estás diciendo, pero la palabra de Dios nos dice que hay un camino y el único es Jesucristo. Número 7, satisfacer las necesidades reales es más importante que mantener las instituciones. Entonces, ¿para qué queremos instituciones? Concepto central atacado, la iglesia como institución. Si la iglesia no está dando las soluciones necesarias a las problemáticas reales y sentidas, entonces no hay motivos para que siga en pie. Hay que deconstruirla. Pero nuevamente, recordemos que el cristianismo progresivo tiene su esfera de movimiento, su escenario, donde justamente sucede, es en el ámbito social, es el ámbito social. Entonces, al cristianismo progresivo no le interesa, no le importa, no tiene peso para él si la iglesia como institución está trabajando teológicamente en la vida moral, en la vida ética, en la vida espiritual. O sea, eso no aporta un valor. No aporta un valor, aporta un valor para ellos si socialmente está haciendo algo, si está en nuestra sociedad, está teniendo algún efecto, está teniendo algún peso, alguna labor. Ahora bien, volviendo a este tema, ¿qué podremos decir? Hay un elemento de verdad aquí también. Hay un elemento de verdad. Porque no solo en que la iglesia no ha cubierto necesidades reales en la sociedad o nos enfocamos mucho en el lado espiritual. Pero también es cierto que a veces, por mantener las instituciones, cuando de pronto la iglesia o algunos hermanos se han quejado quizá del liderazgo, de la forma de dirigir de un líder, si han habido abusos de poder, si han habido abusos sexuales y también se han contenido, no se les ha dado voz, no se han escuchado. Entonces, de pronto se ha preferido, ¿verdad? O se prefirió en el pasado. De hecho, pues como la mayoría saben, estamos lidiando con estos temas ahora de manera legal, pero siempre, pero en el hoy contemporáneamente se ha animado a que si alguien sabe, conoce, hay alguna situación, pueda denunciarse, pueda traerse sobre la mesa, pueda mencionarse, pueda salir a la luz y se trata. Pero lo cierto es que hemos de tener cuidado y entender que no estamos para guardar
una lealtad mal entendida a los liderazgos, poderes o instituciones. Nosotros debemos de guardar una lealtad a nuestro Padre del cielo y hacer lo que a Él le agrada. Nada de autoprotegernos, nada de darle vueltas y vueltas a una situación, de mantener el poder y muchas veces aplastando el sentir y pensar de la Grey. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? Pero recordemos, si el cristianismo progresivo es anti-institucional, entonces no buscará en la palabra, en la escritura, no buscará ver qué hay que hacer en cuestiones o situaciones como estos. Al cristianismo progresivo va a decir, la solución que tengo es esta. Es una solución radical, una solución extrema. Si el problema es que la iglesia a veces comete errores y a veces es abusiva, su solución es simplemente deshacerse de ella. Es decir, hay que hacer una deconstrucción institucional. Y esto es fuerte, es un pensamiento. Hablar de algo como esto, intentar esto, busca escrituras en el Nuevo Testamento en relación de la iglesia y están entrando en terreno sagrado y viendo la iglesia simplemente como una institución humana. Es humana en el sentido de que el Señor ha puesto recurso humano aquí en la tierra para dirigirlo, pero es espiritual en el sentido que es una institución divina. Es una institución divina. Para el que tiene una formación bíblica y un punto de vista basado en la Escritura, la persona dirá, ¿sabes qué? No es de construcción, es cambio. No es de construcción, es reforma. No tomas a la iglesia y la deconstruyes, tomas a la iglesia y la reformas de adentro hacia afuera y lo haces con amor. Efesios 5:23 dice, porque el esposo es la cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros necesitamos entender, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y de Cristo viene la dirección, y de Cristo viene el sustento y viene el orden. Pero Cristo es cabeza de la iglesia, o sea, no es que Cristo ahora será cabeza de la nada o será una cabeza suelta. O sea, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Y como veremos ahorita en otra escritura, hay otras cosas que hacer con la iglesia. Hay que restaurarla, hay que cambiar, hay que arrepentirnos donde tengamos que arrepentirnos, pero nunca, nunca en estos entendimientos de deconstruir a la iglesia. Número 8. Número 8, estamos ya casi por terminar. Ser iguales es más importante que tener autoridad. ¿Cuál es el concepto central atacado? La autoridad divina conferida a los hombres de Dios. Si los llamados por Dios no están liderando en amor, hay que destituirles de toda facultad dada. Hay que destituirles de toda facultad dada. Aquí entramos al tema del autoritarismo en la iglesia. El tema del autoritarismo en la iglesia. Hemos de reconocer que la autoridad es dada por Dios y debe ejercerse con gentileza y con un corazón servicial, como lo hizo Jesús. Por otro lado, hemos de tener cuidado con el autoritarismo, con esa mentalidad autoritaria, de mano dura, espiritualmente abusiva y que se ejerce de arriba hacia abajo. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Nosotros debemos de tener cuidado con esto. No se trata de ser bueno, todos seamos iguales. Mira lo que dice Pedro. Dice, a los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto,
Cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. O sea, el rebaño es un rebaño de Dios, pero ciertamente hay pastores y hay ovejas. Y a veces en una relación tú eres pastor y otro es oveja, y en otro eres oveja y otro es pastor, pero hay autoridad divina que el Señor nos ha conferido. Y el punto no es, a partir de ahora todos somos iguales. No, el punto es que el que tiene un nivel de autoridad debe ejercerla con gentileza, con amor, en una actitud de servicio. Dice aquí, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Definitivamente necesitamos ser ejemplos para el rebaño, dirigir y liderar. Pero no podemos, aunque suene, wow, cuánta igualdad y cuánta equidad, porque dijo aquel en dos, tres patadas, el caos se va a venir, el caos se va a venir, donde no hay estos canales, estas líneas de autoridad que el Señor ha establecido, todo se pierde y también se degenera. Nuevamente esas autoridades han de dirigir, como lo menciona aquí la Escritura. Penúltimo punto. Penúltimo punto, que hay quienes dicen que este es como la recompensa mayor. Este es el atractivo del cristianismo progresivo. Este es aquí donde bueno, hay otras cosas que son importantes, pero esta es una cuestión clave. Y este podemos decir que es un mandamiento que definitivamente quieren cumplir a cabalidad. Deberíamos preocuparnos más por la expresión sexual y no por su moralidad. Aunque lo dicen en otras palabras, yo aquí, estas son palabras mías, hermano, porque las otras palabras sentí que no, no tocaban como la parte de la esencia, porque en esencia esto es lo que buscan. Deberíamos preocuparnos más por la expresión sexual y no por la moralidad. ¿Cuál es el concepto central atacado aquí? Bueno, la santidad de las relaciones sexuales, ese es el concepto central atacado. Lo que importa es vivir tu sexualidad como la sientas y lo desees. En muchas áreas de tu vida, perdón, y lo desees, en muchas áreas de tu vida eres una gran persona. En este caso, por si alguien se atreve a decirte cómo es posible que estés viviendo de esta manera, recuerda, en muchas áreas de tu vida eres una gran persona. ¿Cuál? El punto, y esto mencionamos, lo dicen varios autores, es como la recompensa mayor. Al final, al final todo tiene que ver con el querer vivir en un desenfreno moral, sea lo que esto signifique para cada uno. Ojo, no estoy diciendo que le da recio hasta perversiones no, 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 no. Pero tu moralidad de hecho, este es un síntoma inequívoco de que alguien ya está atrapado en el cristianismo progresivo, el tema de la moralidad, y ya sea una moralidad heterosexual o inmoralidad heterosexual, inmoralidad homosexual, el tema del lesbianismo, el tema de la promoción, el promover que cada vez haya más apertura en este tipo de temas. Y de pronto, ¿verdad? Te das cuenta que pasó de ser cristiano a cristiano progresivo porque vive estas cosas, pero los que están alrededor de ellos aplauden estas cosas, levantan estas cosas, exaltan estas cosas, engrandecen este tipo de cuestiones, como no son malas, porque moralmente no estamos, porque moralmente Jesús ya no representa nada para nosotros, porque moralmente la escritura, la palabra de Dios, temas como el infierno, temas como el pecado no existen. Estoy en mi encuentro y estoy en mi viaje, e incluso en un viaje como esto puedo decir que vi y aprendí tantas cosas de Dios porque estoy en mi viaje. Pero este es
una cuestión inequívoca de que alguien ha abrazado cristianismo progresivo. Pues 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Mira, claro, claro que debemos preocuparnos tanto por la expresión sexual como por la moralidad que descansa en ella. O sea, hay en la escritura hay un lineamiento para que nosotros podamos vivir nuestra sexualidad de acuerdo a la palabra de Dios, para que podamos tener esa expresión que agrada al Padre, porque Él ha dispuesto esos sentimientos, emociones y afectos y nos ha dado un contexto en el cual podamos vivirlos. Finalmente, el aquí y ahora es más importante que la vida futura. Ya el hablar, el hablar de, de la esperanza, el hablar de la vida eterna, el hablar de pon tu mirada ya en las cosas del cielo, donde vive el Señor, de pronto ya no es tan atractivo. El concepto central atacado es la vida eterna o lo eterno. Lo que importa es vivir el aquí y el ahora, es vivir tu viaje y tus experiencias sin los intolerables cuestionamientos morales, sin los intolerables cuestionamientos morales. Por eso es, claro, es que si ya no hay un Dios, y si ya no hay un destino eterno final, uno de condenación y otro de salvación, si ya no hay cielo y no hay infierno, pues el cielo está aquí en el disfrute del aquí. Si no hay lago de azufre ardiente, pues vívele aquí porque ya no hay más, ya no hay más. Y si estamos siguiendo solo al Jesús buena persona, al buen hombre, al de las palabras suaves, humildes, al de la enseñanza y la sabiduría que supera a la de cualquier maestro, pero finalmente estamos siguiendo al Jesús hombre, no hay ningún problema. ¿Pero qué nos dice Romanos 2, versículo 7? Dice, Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo, o sea, esos que se centran en sí mismos, esos individualistas que viven desconectados de Dios, rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. Fíjate lo que dice aquí, la palabra rechazan la verdad. Está en contraposición no con la mentira, sino con la maldad. La maldad, hay maldad. Por eso dice, recibirán el gran castigo de Dios. Hermanos y amigos, hemos hablado de los 10 mandamientos del cristianismo progresivo. Hemos de reconocer entonces, primero que nada, que Jesús es Dios. Es ser humano, pero es Dios. Antes de humano fue Dios y vino como ser humano para que nosotros podamos conocerle. Así se reveló la gloria de Dios a través de Jesús, la fiel imagen de nuestro Padre del cielo. Hemos de reconocer, mis hermanos, también de que más que el potencial, importa el que nosotros podamos reconocer y podamos reconocer que somos pecadores, que al juzgar no juzgamos, el interés y la intención no es juzgar solo por juzgar, sino más bien es el de poder ayudar a la otra persona que pueda ver su necesidad. Hemos visto también que no podemos divorciar la gracia de la verdad. Son hermanas, son siamesas, son gemelas, van juntas y que la verdadera gracia está sustentada en la correcta teología. Hemos visto también que ciertamente es bueno hacer preguntas y hemos visto también que las respuestas son importantísimas. ¿Por qué? Porque pueden ayudarnos a corregir un camino que va en caída libre y en el cual corremos el riesgo de perdernos. También vimos que
alentar la búsqueda personal no es nuestra meta. Nosotros queremos crecer como iglesia, queremos crecer como la familia de Dios y lo que tengamos que cambiar, lo cambiamos también en conjunto desde el interior, desde adentro hacia afuera. Definitivamente la iglesia es la institución establecida por Dios, es la institución sobre la cual reposa toda sabiduría, dice Efesios, y es la institución que está cimentada por profetas y por apóstoles. Entonces, vimos también que los canales de autoridad que el Señor ha dispuesto son para que vivamos a mayor plenitud nuestro cristianismo y que al Señor le importa enormemente, enormemente que cuidemos y que seamos santificados y que nos apartemos de toda inmoralidad sexual, porque, como dice por aquí, como hemos hablado, claro que importa enormemente y de hecho es una de las grandes promesas, de las atractivas promesas que tiene el cristianismo, porque Él dará vida eterna a los que perseverando en las buenas obras buscan gloria, honor e inmortalidad. Hermanos, muchísimas gracias a todos y que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Dios les bendiga. Saludos.